ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum, buenas tardes, hermanos y hermanas, y bienvenidos una vez más a Consultas Islámicas. Ya saben, esto es un programa acerca de las preguntas y cuestiones que ustedes puedan tener acerca del Islam y la jurisprudencia islámica. Estamos al lunes 1 de febrero de 2016, lo que corresponde al 21 de Rabi' al-Thani del mes islámico y el año islámico 1437. Les recuerdo, tienen diferentes vías para ponerse en contacto con nosotros, plantear sus dudas y sus preguntas. El número de teléfono que aparece en pantalla ahora mismo es al 91-173-0251. También tenemos un email disponible que es consultas@cordobainternacional.com y las redes sociales, muy importante, a través de Facebook y Twitter. Nos llegan muchísimas preguntas a través de las redes sociales, así que animo a todos y a todas a que nos planteen sus dudas y sus preguntas a través de las redes sociales. El tema que nos ocupa hoy es una prórroga del tema que habíamos tratado ya en la sesión no anterior, sino a la que le sucedió, y es el tema del Corán. Aspectos que no tratamos en ese programa los vamos a tratar hoy, como es, por ejemplo, el Corán y la diferencia cuando hablamos de versículos maquíes y madaníes y las diferencias en cuanto, por ejemplo, a las revelaciones, las circunstancias y condiciones en las que se revela una sura, una aya, por ejemplo. Y todo ello con nuestros hermanos, como siempre, Mohammed Said Alilesh. Assalamu alaikum, Mohammed Said. Bienvenido de nuevo. Y Tawfiq Shadadi. Assalamu alaikum. Tawfiq Shadadi. ¿Cómo estamos? Bien. Alhamdulillah. Me quedo contigo, hermano Tawfiq. ¿Qué es el Corán y qué entendemos por el Corán Makki y el Corán Madani, las características de uno y otro? أولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Paz y bendiciones sobre su último mensajero, profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. El Corán, como bien ha definido Muhammad Said en el otro capítulo, es libro de Allah subhanahu wa ta'ala, la palabra de Allah, glorificado sea, revelada a su mensajero Muhammad, la paz sea con él, a través del arcángel Gabriel, la pasía con él en el idioma árabe, esto hay que subrayarlo, en el idioma árabe, y empieza por Surat al-Fatiha y culmina con Surat al-Nas, la gente. Y es un milagro que desafía a Allah subhanahu con él, pues todos los que ha creado, genios y humanos, y su lectura es litúrgica, es muta'abbadun bi tilawatiha. Esta más o menos la definición canónica del Corán. ¿Qué es el Corán, el Makki o el Madani? Sabemos que el Corán ha sido revelado durante 23 años. De estos 23 años, nuestro amado y querido mensajero sallallahu alaihi wasallam pasó 13 años en Mecca, en la ciudad de Mecca, y los últimos 10 en la ciudad de Al-Madina. En las definiciones que se han dado a estas dos preguntas, ¿cuál las alías o el Corán revelado en Mecca y el otro que ha sido revelado o para llamarlo Makki y Madani? La definición más, digamos, correcta, según mi entender, es todo lo que ha sido revelado antes del Hijra, la Hijra, es Corán Makki, es revelaciones makkís. Y todo lo que ha sido revelado después del Hijra, de la Hijra, esta fecha es importantísima, que es también el inicio de nuestro año, como tú bien has dicho, 1437. Después de la Hijra, pues todo es Corán. Hijra entendemos la peregrinación del profeta sallallahu alaihi wasallam de la Meca a la emigración del profeta sallallahu alaihi wasallam de Mecca al Medina. Después de la Hijra, todo lo que ha sido revelado es Corán Madani, independientemente de los lugares geográficos y de los tiempos día y noche. Y de ahí salimos del debate que hay entre nuestros sabios. Supongo que nuestra audiencia le va a venir directamente a la mente la definición más conocida. Corán Makki es todo lo que ha sido revelado en Mecca. Esta definición queda un poquito corta porque hay ciertas alías que han sido reveladas fuera de la Meca. Taif, por ejemplo, durante su famoso viaje. En la época del Medina tenemos alías y suras reveladas en Tabuk, que es Jordania hoy, en Palestina, Jerusalén. Entonces, para salir de esto, el Corán Makki, el Corán revelado en Makki, es todo lo que ha sido revelado antes de la Hijra. Y el Corán Madani, todo lo que ha sido revelado después de la Hijra. Por lo tanto, en cuanto a estas dos definiciones, que no tienen nada que ver con lo geográfico, por lo que entiendo, no. Podemos, en cuanto a interpretación, sacar algunas conclusiones con respecto a que, por ejemplo, una aya que se haya revelado en Mecca puede estar diferente
si puedes ser interpretada de forma diferente a una aya que se haya revelado, por ejemplo, en Medina? No, la interpretación es otro tema totalmente independiente de esta denominación en Ulum al-Qur'an, de ciencias coránicas, del Makki y el Madani. Solamente a la hora de interpretar, lo que nos llama la atención, según el estudio de nuestros sabios, hay ciertas características, son muy típicas del Qur'an el Makki, del Qur'an revelado antes de la Hijra. Sus temas esenciales, el Corán durante esta época del Corán Makki, de la revelación Makki antes de la Hijra, eran sobre todo temas como la aqida, como las creencias. El Corán enfatizó bastante sobre este tema, sobre la unicidad de Allah, glorificado sea, y también sobre el diálogo entre el profeta sallallahu alaihi wasallam y los politeístas. Y del día del juicio final, estos temas son un poco de lo que llamamos los credos o el credo islámico. A compararlo con el Corán Madani, pues ya sabemos que después de la emigración del profeta y su instalación con los nobles compañeros, ya tenemos ahora el Estado Islámico. De ahí tenemos preguntas, tenemos preocupaciones. El Corán tenía que contestar, dar respuestas, dirigir, orientar a la Umma en este Estado, nación o ciudad-Estado. De ahí el Corán, su característica. Aparte también el Corán trató estos temas de la aqida, de las creencias, pero más nos llama la atención temas de legislación. Porque ahora tenemos una ciudad islámica, tenemos un Estado, entonces hay temas de divorcio, hay temas de transacciones, hay temas de riba, la usura, pues temas de legislación, cómo los musulmanes deben pues, regir su vida acorde al noble Corán. Habla también de los hipócritas, lo que es la sociedad. Esto más o menos, a la hora de interpretar, nos ayuda a entender el Corán Makki, pues temas de credos y día del juicio final, la unicidad de Dios. Muhammad es un mensajero, no es ningún embustero. Y sin embargo, pues la otra, pues el Corán Madani habla de legislaciones, habla de la nueva sociedad, estos debates con los gente del libro, cristianos, sobre todo judíos, con este factor nuevo de los hipócritas. Esto más o menos las grandes a la hora de entender e interpretar el Sagrado Corán. Las diferencias que podemos citar al respecto. Gracias, hermano Tofik. Y nosotros nos dicen desde Control que tenemos al teléfono a nuestra hermana Karima desde Ceuta. Salamu alaikum, hermana Karima. Buenas tardes. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. Hermana Karima, ¿cuál es tu pregunta? Salamu alaikum. Mira, es que mi padre ha fallecido. ¿Sí? Y mi madre quiere hacer una umra. ¿Sí? Mi madre nunca ha hecho ninguna umra, pero esta la quiere hacer dedicada para mi padre. Y quiere hacer una umra para dedicarla a su padre recién fallecido. Sí, recién fallecido, hace un mes. Vale, vale, gracias. Mi hermano Mohamed Said le tiene una pregunta, hermana Karima. ¿Su madre ya ha hecho umra por sí misma antes? ¿O es la primera umra para ella también? No, pero ha hecho el hijjah. Ha hecho el hajj, El vale. hijjah con la umra. Vale, ha hecho el hajj antes, vale. Sí. ¿Alguna pregunta, hermano Tofik, al respecto? Se ha pasado su tiempo del Idda, 130 días. ¿Ha pasado, sabes si ha pasado el tiempo del Idda de 133 días? 130. No, todavía no ha pasado, pero de aquí que salga inshallah lo de la umra, ya habrá pasado lo de la idda. Vale, muchas gracias, hermana Karima, desde Ceuta. Salamu alaikum. Hermano Mohamed Said, la hermana Karima nos pregunta si la madre puede realizar la umra por su padre recién fallecido. Por supuesto, sí puede, inshallah, hacerlo por él, dado que ella ya ha hecho el hajj por sí. La única condición a la hora de hacer la peregrinación por alguien, peregrinación mayor o menor, es haberla hecho nosotros, ¿no? Dado que su madre ya ha cumplido con ese pilar de la peregrinación, se permite, inshallah, hacer la peregrinación por alguien fallecido que no la haya hecho y, inshallah, tiene su recompensa, por supuesto. Eso no le quita la parte de la recompensa para ella, pero también se registra como una obra de bien para su padre fallecido, que Allah lo tenga en su misericordia. A la hora de ir ahí y hacer la intención de hacer el ihram en el miqat, dice labbaika umrah an zawji, y menciona el nombre de
su marido, o con que diga esta umra va dedicada a mi marido es suficiente. Lo tiene que declarar en التلبية لبيك عمرة عن زوجي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك, y empieza con التلبية y ya no tiene que mencionar, no en cada momento tiene que decir este tawaf es dedicado a mi marido, este sa'i es dedicado. Aunque lo haga una vez ya es una vez que suficiente. declara la niya de el ihram con la talbiya y menciona a su marido, empieza su umra, y cuando lo termine, inshallah ta'ala, que Allah se lo acepte, y se puede perfectamente. Tenemos precedentes en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam donde el profeta le escuchó a uno de los sahaba hacer el talbiya por su hermano Shobruma, y le pregunta al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quién es. Dijo, es mi hermano. Dice, ¿Hal hajjasta an nafsik? ¿Has hecho el hajj por ti mismo? Dijo que no. Le dijo, primero hazlo por ti y luego lo puedes hacer por tu hermano fallecido. En este caso, ya que, como he dicho anteriormente, ella lo ha hecho el hajj, por lo tanto entra la umra en el hajj, ahora sí lo puede hacer por su marido fallecido y puede pedir por él, inshallah, que Allah se lo acepte y Allah lo tenga en su misericordia. Seguimos con nuestra cuestión, hermano Mohamed Said, del Corán, pero acerca esta vez de qué son las qira'ats o riwayats y qué diferencia hay entre, por ejemplo, Hafs y Warsh. Estas dos lecturas diferentes, ¿no?, de leer el Corán, que varían de un país a otro en este sentido. Bueno, este es el concepto que tienen los hermanos, es un concepto básico, ¿no?, que según la zona geográfica, históricamente, o por, digamos, la popularidad de cierta versión, se ha establecido una u otra según los espacios geográficos, pero es un aspecto técnico, ¿no?, un poco especializado para los estudiosos del Sagrado Corán. El Qira'at, las versiones coránicas, hemos dicho que son diferentes maneras de recitar el Sagrado Corán. La raíz es la misma, las aleas son las mismas, el número de las aleas es lo mismo. Varía a veces el tipo de pronunciación acorde a las lenguas existentes, ¿no?, en lo que es el idioma árabe. El idioma árabe, la matriz es una, y luego hay lahajat, hay maneras de pronunciar, el qata', el tashil, el imala, el fath, etc. Son palabras técnicas a la hora de decir al-ard. Hay algunos que lo pronuncian con el qata', hamzat al-qata', y quien lo pronuncia con el ard. Hay quien hace el imala cuando es una alif maqsura al final. Hay quien atenúa la letra ra y quien la enfatiza. La lam, hay quien ra o ra, depende de el lugar de la palabra, el lugar de la letra. Son maneras de pronunciación, y hay algunas palabras que se pronuncian de diferentes maneras. hunalika tatlu kullu nafsin ma aslafat, hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. El cuerpo de las letras es el mismo, pero la palabra varía porque lo admite la raíz del término, y da varios significados. Esa es la riqueza del Sagrado Corán. Es el mismo revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero de diferentes, es el mismo cuerpo, es la misma matriz, en ciertos puntos, en ciertas. Cuando hablamos de las diferencias en el Qira'at, no es que desde que iniciamos el Sagrado Corán hasta que lo terminamos, sino en cada sura puedes encontrar, según si es grande o pequeña, pues 3, 4, 5, 10 diferenciaciones a nivel de la pronunciación, y luego son las reglas básicas, al-usul, ¿no?, qawa'id at-tilawa, que a veces en el mad aquí se alarga más, aquí se alarga menos. Cuando es el mad separado, si se alarga 6 tiempos o 4 tiempos. Son maneras de recitar el Sagrado Corán narradas por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Así se lo enseñó el arcángel Gabriel, y así se lo transmitió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a los sahaba, y así los sahaba se lo enseñaron a los diferentes a sus alumnos. ¿Pero debemos seguir nosotros una determinada lectura, o ahora, hay libertad en este sentido? Sí, hay libertad. Todas es Corán, todas, mientras sea la riwaya. Hay 3 condiciones para considerar que una riwaya con una qira'a es sahihah. Por lo tanto, hay que diferenciar entre qira'a, riwaya y tariq. La qira'a es lo narrado desde el imam. El imam que se especializó en esa metodología o en esa versión coránica. Son los 10 más famosos, y luego los 7 más famosos, el qira'at al-sab'a al-mutawatira, el qira'at al-ashra al-mutawatira. Imames, muqri'in, qurra, que se han dedicado al estudio del Sagrado Corán y se han especializado en esa materia de enseñanza del Sagrado Corán, por lo tanto se les atribuye esa manera. Decimos qira'at Nafi'. El imam Nafi' es imam al-Medina, el imam que rezaba
que dirigía los rezos durante 60 años en la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se especializó en esa metodología y se lo enseñaba a sus alumnos. Por lo tanto, esa versión se le atribuye a él. No es que él se lo inventó, sino él es el más famoso de su cadena de narración, después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los sahaba que le enseñaron y los tabi'un que les enseñaron, y se especializó en esa versión. Por lo tanto, se le atribuye a él. Al-Riwaya son los alumnos del Muqri'. Tenemos el Qira'a, que es la versión madre, y luego tenemos las versiones, las subdivisiones. Tenemos, por ejemplo, para el imam Nafi' es Warsh y Qalun. Warsh es el que utilizamos, por ejemplo, en el Magreb, en el Marruecos, en el norte de África, Argelia y Túnez. Qalun se utiliza también en Túnez y en Libia. También se utiliza Warsh en el sur de Egipto y en Sudán. Y luego Hafs es el predominante porque es una versión fácil. Warsh tiene muchas dificultades, muchas reglas, mucho alargamiento de sonido, muchas variaciones de pronunciación, por lo tanto es difícil. Se adaptó en el norte de Marruecos porque era Qira'at Ahl al-Medina, Riwayat Ahl al-Medina, y es la que utilizaba el imam Malik. Por lo tanto, al adaptar la escuela maliki hemos adoptado también la versión coránica. Y en el resto del mundo la más utilizada es Hafs, porque es una versión que mantiene, mantiene un acento sin variaciones, ¿no? Tiene variaciones a la hora de pronunciar ciertas letras, es básica, ¿no? Por lo tanto, muchas escuelas... Se hace más fácil para muchas personas. Ahí está, se hace más fácil para los que quieren aprender o los que quieren recitar, y se adoptó, y también es una de las riwayat que se han oficializado en ciertos países, por ejemplo, como Arabia Saudí, a la hora de imprimir el mushaf o a la hora de establecer la riwaya en los diferentes países, pues como que fue promocionada más que las otras. Y luego hay otras riwayat como Ad-Duri, que es de Qira'at Abi Amr al-Basri en Sudán y en Irak. Y luego los especialistas que se han dedicado al estudio del Qira'at pues dominan. Alhamdulillah, en la Umma hoy en día hay grandes instituciones. En Marruecos tenemos la alta escuela o el instituto mayor, el Ma'had al-Ali al-Qira'at, y tenemos en el Azhar, tenemos en Arabia Saudí la Universidad del Corán, tenemos en Francia, ¿no? En Château-Chinon, el Ma'had del Corán, el Instituto del Sagrado Corán, donde tenemos europeos, ¿no? Jóvenes europeos nacidos en Francia y en Bélgica, que tienen el Sanad, que tienen la cadena de transmisión a través de nuestro grandísimo Sheikh Ayman Suwaid, que Allah subhanahu wa ta'ala lo guarde. Son versiones coránicas, maneras de recitar el Sagrado Corán, y las diferencias que son narradas de la boca del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que se adaptan a las diferentes necesidades y a las diferentes circunstancias de cada uno, y no es necesario que todos los musulmanes las conociesen. Si tú te limitas a una riwaya, es Sagrado Corán. Si tú eres un estudioso y quieres profundizar más en el estudio del Sagrado Corán, es una herramienta importante porque ayuda, la diferencia de qira'a ayuda a la hora de dar un significado global de la interpretación, a la hora de sacar los juicios legales, y ahora también de ver la riqueza, ¿no? Y la grandeza del Sagrado Corán. Aparte de ser una palabra milagrosa en su legislación, en su entonación, en su melodía y en su recitación, también tiene diferentes versiones en la misma matriz lingüística que te aportan más de un significado, y esto es la grandeza del Sagrado Corán. Que te para Mohamed Said, lo que muchos se preguntarían es acerca de los asbab al-nuzul, las causas o las condiciones con que se revela una ley o un versículo. Y con esto pasó con el hermano Tawfiq. Te planteo la pregunta a ti. ¿Qué hay acerca de las circunstancias o condiciones en las que se revela una sura, por ejemplo? Sí. Dentro de lo que es Ulum al-Qur'an, la disciplina de la ciencia del Qur'an, hay varios temas. Un tema tan importante es esto del asbab al-nuzul, las circunstancias o las causas de la revelación. Primero debemos dejar clarísimo que no todo el Corán tiene circunstancias de la revelación. La gente piensa que cada alía pasó algo o hay una causa detrás. No, las causas de revelación son muy limitadas. Allah subhanahu wa ta'ala reveló el Corán por su voluntad divina, aclarando, orientando y dirigiendo a la nación y a la umma. Sin embargo, pues nos constan ciertas aliyas que tienen sí un sabab nuzul, una circunstancia.
Por ejemplo, todas las aliyas que empiezan con qul. Qul es di. Esto nos da a entender que hubo una pregunta al profeta Muhammad, la paz sea con él, y ahí Allah le ordena di, contesta a esta gente. Al profeta, sallallahu alaihi Al profeta sallallahu alaihi wasallam. Más o menos hay 15 aliyas con este contexto de qul, qul, yas'aluna, que te preguntan acerca de, pues diles esto y el otro. De ahí ya sabemos la circunstancia. Hubo una pregunta y ahí el profeta. Aparte de estas aliyas, pues por ejemplo tenemos la famosa sura célebre de Khawla, que ha tenido una discusión, un problema matrimonial con su marido Aus, y vino discutiendo con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y Allah desde lo más alto de los cielos escuchó su discusión. De ahí se llama la sura Surat al-Mujadila o al-Mujadala, la mujer que discutía sobre su marido con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si preguntamos a Khawla cuál es la circunstancia, pues nos va a decir. Y de esto hay varias. Alhamdulillah, hay todo un apartado, incluso hay libros que han tratado este tema de las circunstancias de la revelación. Es importantísimo. Desconocer este apartado es que no vamos a entender el mensaje, el contenido, qué quiere decirnos Allah subhanahu wa ta'ala, y mucho menos deducir el veredicto. Por esto es tan importante saber las circunstancias de la revelación y las aliyas que tienen esta causa o esta circunstancia para primero entenderla y luego de entender podemos deducir el hukm shar'i, el veredicto, y de ahí pues es primordial estudiar este apartado teniendo los libros correctos. Hay muchos libros sobre el tema, pero hay libros que tienen ahadith débiles, no auténticos. Hay otros que sí son muy bien corregidos y recomendamos a los hermanos que compran estos libros de Sabab al-Nuzul o Asbab al-Nuzul, de la revelación, de la circunstancia de la revelación, bien corregidas, inshallah. ¿Alguno en concreto que puedas recomendar? El más clásico y famoso es Asbab al-Nuzul, las circunstancias de la revelación del Imam al-Nisaburi, pero con la corrección de nuestros sabios contemporáneos. Esto es lo más conocido, sin embargo hay otros, pero este ya, aparte hay tesis doctorales sobre lo más auténtico de Asbab al-Nuzul y ahí hay muchísimos, alhamdulillah. Hermano Mohamed Said, y siguiendo con el tema del Corán, cuando se habla de las 7 letras o las 10 letras, ¿a qué se refiere en realidad? Las 7 con letras esto? son sab'at ahruf que vienen mencionadas en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que le fue revelado el Corán según las 7 letras. La traducción no sería correcta letras, porque harf en la lengua árabe tiene más de un significado. Y una de las aproximaciones no sería wajh, ¿no? una manera, las 7 maneras, serían las 7 maneras o las 7 versiones del Sagrado Corán. Lo que comentaba anteriormente, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibió la revelación que es una y única, lo único que de diferentes maneras a la hora de pronunciar, a la hora de cambiar ciertas letras, y eso es un lenguaje árabe. Por ejemplo, en el árabe decimos ta'ala, halumma, y significa lo mismo, son las mismas palabras y tienen el mismo significado. Pero a veces utilizando la misma matriz, la misma raíz, cambiando solamente la puntuación y cambiando la vocalización, cambia el significado. O es un significado adicional. Cuando dices Malik, es el dueño, es el rey, es el señor. Dices Malik, es el que posee. Cuando dices tetlu es recitar, teblu es encontrar y presenciar, y es la misma raíz. Son 7 maneras utilizadas en la revelación. Nuestros sabios respecto a este tema pues también han aportado muchísimas explicaciones. Hay quien dijo que son los 7 acentos, el lahajat al-arabiyya, y los han limitado en 7, pero variando cada uno, añadiendo una, lugat tamim, lugat quraish, lugat el-hijaz, lugat kada, y son los lenguajes, o mejor dicho, los acentos árabes. ¿Dialectos podemos decir? No llegaría a ser un dialecto, sino es la manera de pronunciación y también la manera de utilizar ciertas oratorias árabes, ¿no? Pero cada uno, a la hora de mencionar esos 7 acentos o dialectos, varía, ¿no? el número, ¿no? O varía la mención. A veces mencionan unos y a veces mencionan otros. Hay quien habla de las 7 maneras, los 7 ahruf, se refiere a lo que son los bloques temáticos del Sagrado Corán. Si tú haces un estudio
global del Sagrado Corán, vas a reducirlo a 7 bloques temáticos, pues los estatutos legales, Qasas al-Anbiya, las historias de los profetas y las otras naciones, la creencia, el día del juicio final, el tema de los valores, el tema de al-Qasas, etc. Y también respecto a este tema hay diferencia de opiniones. También oratorias en la gramática árabe, el adelantar, digamos, el sujeto, retrasar el complemento, utilizar el tadkir y el ta'niz a la hora de pronunciar ta'maluna, ya'maluna. Son diferentes oratorias o diferentes estilos en el idioma árabe que se utilizan también y hay quien lo ha limitado a 7. La explicación más correcta o más idónea y más global es que son 7 maneras, 7 versiones lingüísticas a la hora de la pronunciación que respetan la idiosincrasia de los árabes y los no araboparlantes, porque como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a la hora de mencionar el hadith de Sab'at Ahruf, dice que en su umma hay los mayores de edad, los ancianos, los araboparlantes y los que no son araboparlantes. Por lo tanto, Allah subhanahu wa ta'ala en su revelación tuvo en cuenta digamos, las dificultades de pronunciación para que se adapte el Sagrado Corán en su recitación a las diferentes maneras de pronunciación. Pero es el mismo Sagrado Corán, es la misma revelación, la misma estructura, las mismas aleas, y eso le da riqueza al Sagrado Corán y es un apartado bellísimo, muy técnico. Lamentablemente muy pocos se dedican a ello y muchos lo tienen muy abandonado, ¿no? Mucha y cuando gente... se habla, perdona que te interrumpa, Mohamed Said, cuando se habla de las 10 lecturas, ¿a qué se refiere entonces? Se refiere a hay gente que confunde Sab'at Ahruf con el Qira'at al-Sab' al-Mutawatira o al-Ashr al-Mutawatira. Realmente las Qira'at mutawatira es que tiene una cadena de transmisión verídica y auténtica hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y hay 3 condiciones para que una Qira'a sea auténtica: que sea mutawatira en su sanad, que hoy en día yo cuando recito el Sagrado Corán con riwayat Warsh o riwayat Qalun, tengo el sanad hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo lo he estudiado de la mano de mi sheikh y mi sheikh así lo ha estudiado de la mano de su sheikh hasta llegar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenemos una cadena de transmisión auténtica y, digamos, comprobada con un certificado. Mi sheikh me ha enseñado el Sagrado Corán y yo lo he recitado de mi memoria y él ha comprobado que mi recitación es idéntica a la suya, tal como se lo enseñó su sheikh. Y así vamos siguiendo esa cadena hasta llegar a los tabi'in, hasta llegar a los sahaba, hasta llegar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasta llegar al arcángel Gabriel, hasta Rabbil Izza Jalla Jalaluhu. Se llama la cadena de oro. Y así en todas las riwayat, en todas las qira'at, cada qira'a tiene dos ruwat. Tenemos al Ashr al-Sughra y al Ashr al-Kubra también, y cuando pasamos al Ashr al-Kubra son 4 ruwat, por lo tanto 4 subdivisiones y subversiones. Es un apartado muy técnico, pero muy bello, muy rico, que a veces la gente a la hora de tratar con él le confunde. Dice, Imam Warsh, no es que lo ha escrito Warsh ni lo ha narrado Warsh, sino es el imam que se ha especializado en esa versión coránica y así lo ha enseñado a los demás, por lo tanto se le atribuye a él. Qira'at Nafi' no es que él lo ha escrito, ni él lo ha modificado, ni él lo ha inventado, no, es un imam que ha aprendido el Corán de sus shuyukh hasta llegar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero se dedicó plenamente toda su vida al estudio y a la enseñanza de esa versión coránica. Por lo tanto, de ser tan famoso en esa especialidad, se le atribuye esa versión. Tenemos 10 qira'at auténticas recogidas en Tayyibat al-Nasr del Imam al-Jazari, por ejemplo, y en otras narraciones. Las hay no auténticas. Hay qira'at al-Shadda, tenemos al Arba'a Ashar, tenemos 4 que son no he terminado, digamos, las condiciones, tiene que ser mutawatira, tiene que tuwafiq al-lugha al-arabiyya, tiene que coincidir con la base del idioma árabe, no tiene que incluir palabras no árabes, ni incluir unas oratorias o unos estilos no admitidos por la lengua árabe, y también tiene que ser tiene que coincidir con la escritura, con el rasm
al-Uthmani, del Mus'haf que recogió, recopiló como versión final el Jalifa Uthman radiyallahu anhu ardah. Por lo tanto, todas las qira'at que coinciden con el rasm, con la caligrafía recogida en la versión de al-Mus'haf al-Imam de Sayyidina Uthman radiyallahu anhu ardah, y coincide con las reglas de la lengua árabe y tiene una cadena de transmisión auténtica hasta el profeta, es qira'a mutawatira. Las que tenemos entre mano por digamos, su fama, únicamente por su fama, porque hay otras qira'at mutawatira que no nos han llegado porque no se ha dedicado a su estudio, son 10. Y cada una de ellas tiene 4 versiones, subcategorías. Y cuando hablamos de las 7, que forman parte también de esas 10, tienen dos versiones. Tenemos 2 obras famosísimas, aunque existen otras, Hirz al-Amani del Imam Shatibi. Para cerrar, porque es un tema muy técnico, los telespectadores y nuestros hermanos tienen que saber una cosa y un detalle muy importante, que los más destacados en la historia del Islam, y las referencias en el apartado de las qira'at son sabios de Al-Ándalus. Son andalusíes españoles, el Imam Shatibi de Shatiba y el Imam Dani de Denia, su profesor. Y muchísimos otros más, pero todas las cadenas de narración del Sagrado Corán, todos los sanad que tienen que ver con el Sagrado Corán hoy en día, cualquiera que recita el Sagrado Corán, sea en Oriente, sea en Occidente, sea en el sur o sea en el norte, su cadena de narración, su sanad, tiene que pasar por Al-Ándalus, tiene que pasar por Shatiba, tiene que pasar por Denia y tiene que pasar por Córdoba y Granada para llegar hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque eran sabios que se han especializado en las ciencias coránicas, en el qira'at, en el rasm también y en el ad también. Son temas técnicos que aconsejamos a nuestros jóvenes también, que los que quieren estudiar el Sagrado Corán, que se dediquen a ello porque son muy, muy bellos. Gracias, shukran, barakallahu fik, hermano Mohamed Said. Y nosotros habíamos tratado en el programa anterior de consultas islámicas el tema del feminismo islámico y, como era de prever, ha generado muchas preguntas y muchas dudas. Lo comentamos aquí, pero después de la pausa publicitaria. Hasta ahora. ساحة للعلم كنا نلتقي والحب ولا يعلو شأننا. Salamu alaikum, buenas tardes de nuevo, hermanos y hermanas. Les recuerdo a modo de muy rápido el número de teléfono con el que se pueden ponerse en contacto con nosotros al 911730251. Tenemos un email también a consultas@cordobainternacional.tv, las redes sociales Facebook y Twitter. Nos habíamos ido a publicidad con la pregunta o las dudas que habían generado el tema anterior en consultas islámicas, el tema del feminismo islámico. Y nuestra hermana Sofía nos comentaba, hermano Tawfik, las bases hermenéuticas que se hacen del Corán en relación con el feminismo islámico, las ciencias sociales como herramientas. Dice, han tratado el libro de Allah como un libro humano, además de la ausencia de la sunna. Con esto quiere decir que la sunna la habían apartado de forma rotunda, teniendo, por ejemplo, a ejemplos como Amina Wadud, que hace de imam en algunas mezquitas o rezando con las congregaciones. Y esto nos da a entender un concepto de feminismo islámico quizás erróneo, ¿no? Pues el feminismo islámico, como ya hemos explicado, si se trata de luchar por la igualdad, pues todos somos feministas, incluso podemos ya decir. El feminismo para garantizar la libertad de nuestras hermanas, las mujeres, su dignidad y su, digamos, igualdad, ahí todo el mundo está de acuerdo. Y aparte son términos propiamente islámicos, aunque ya son valores universales. Pero el propio mensaje coránico vino justamente para garantizar estos lemas del feminismo en general, no solamente islámico. La libertad la encontramos en más de una alía, en más de un hadith. La famosa alía que todos sabemos, hasta los no musulmanes ya lo saben de memoria. La ikraha fi din. Me refiero al versículo 256. No hay coacción en la fe, en las creencias, en la adoración y las prácticas. Totalmente libertad. La dignidad, la famosa alía, laqad karramna bani Adam, la alía, hemos dignificado, hemos honrado a todo hijo de Adán, del capítulo 17, versículo 70. La alía, todo esto son conceptos ya coránicos y vino el Islam justamente para garantizarlos. De ahí nuestra tarea es cumplirlos en nuestra vida.
la libertad, la dignidad y la igualdad son temas coránicos, desde el casi Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, oh humanos o gente, hemos criado de un hombre y una mujer, la primera ley de Surat Nisa, de las mujeres, oh ya ayuhan nas inna khalaqnakum min nafsin wahida, oh gente, oh humanos, os hemos criado de una, digamos, una sola alma o de un, digamos, de la misma naturaleza, según las interpretaciones que se dan a esta ley coránica. De ahí el debate, ¿cuál es? Para garantizar estos tres nobles valores, la libertad, la dignidad y, digamos, la igualdad, ¿vamos a seguir dentro de una hermenéutica islámica o vamos a importar hermenéutica de otras culturas al tratar con sus libros sagrados o como herramientas para interpretar, entender y analizar el texto coránico? Que es lo que se hace en ocasiones, ¿no? Nuestro debate o quizás divergencia dentro de este marco de la libertad de expresión, todo el mundo tiene el derecho de estudiar y opinar como quiera, por supuesto, pero el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, si lo vamos a tratar como un libro de un contexto del siglo VII, y ahí pues carece esta divinidad de este libro. Lo vamos a considerar como cualquier libro de un ser humano, y ahí quizás nuestro problema con estos feministas, no sé, dentro del mismo feminismo islámico hay una escuela que niega totalmente, incluso antirreligiosa o antiislámica, si me limito al término feminismo islámico, la famosa turca Inji, la Wafa Sultan, y hay un grupo ya de estas feministas, que el problema de la mujer es el Islam. El problema de la sumisión, de la misoginia, del maltrato, de la desigualdad de la mujer es el propio Islam o la propia religión islámica. Y todas las religiones también. Y todas las religiones. Bueno, para general, ellos las ¿no? religiones garantizan o enfatizan esta sumisión, esta ningunear a la mujer. Quizás esto, si vamos al concepto occidental y con el Génesis como libro, marco desde el primer día, la culpa de la mujer por sacarnos del paraíso, de ahí Dios la castigó 9 meses de embarazo y luego la menstruación cada mes. Esta lectura bíblica, con toda la hermenéutica que se ha hecho, pues tiene ese contexto, se entiende. Extrapolar todo esto a nuestro libro sagrado y utilizar estas herramientas de la lingüística, de las ciencias sociales, para entender, bienvenido sea estas herramientas, cualquier herramienta para entender el mensaje coránico, teniendo su divinidad, que es un libro revelado, como ya hemos dicho. Estos lo han utilizado nuestros sabios según el contexto cultural de su época. La exégesis del Imam Tabari, pues no es la exégesis de los que han venido después, y mucho antes. Cada uno ha entendido, ha interpretado el Corán según los medios culturales de la época. Hoy tenemos ciertas herramientas de la lingüística, de las ciencias sociales, de la semántica, todo esto, como medios lo podemos utilizar, pero teniendo estos marcos, hay cosas coránicas que ya son obvias y son fundamentales, y hay cosas que aceptan el debate y aceptan el ijtihad, la interpretación. Pero de ahí hasta llegar a tratar el libro coránico como un libro humano, que negarle este absolutismo, sabemos que el Corán para nosotros es un libro de Allah, la palabra de Allah es palabra absoluta, sobrepasa el espacio y el tiempo. Ponerla a las condiciones del espacio y el tiempo ya es un libro como cualquiera. Y de ahí podemos añadir, omitir lo que queramos. Y este es el debate de hacer estas lecturas basando en obras de estas grandes feministas. Cuando yo leo las obras de Margot, de Leila Ahmed, de Hiba Husseini, de estos las hermanas en Islam, Sister in Islam de Malasia, de Indonesia, todo esto desde Irán, Turquía, pasando por la famosa Mernissi en Marruecos, que en paz descansa, acaba de morir hace un par de meses. Todos estos tienen unas herramientas y van por esta lectura laicista a veces, incluso chocan con cosas para nosotros son ya fundamentos del Islam. Y el ejemplo que ha dado la hermana, la verdad, es bastante explícito. Si el feminismo islámico es solamente de la religión islámica su parte espiritualidad, su parte espiritual, y nada de la sharia, de las legislaciones, y de ahí, pues, borrar todo lo anterior, porque todo es patriarcal. Esta palabra necesitamos un poco hacerle cierto análisis antropológico, sociológico, sin indagar en el término como término. El patriarcal o el patriartismo, no sé, estas lecturas, incluso hay una novela, El primer patriarca. De hacer todo esto, nosotros reconocemos algo que es la Sharia y otro que es el fiqh. La Sharia, pues lo que estamos hablando ahora es Sharia, aunque la gente resume Sharia en una parte un poco penal. Todo lo que estamos haciendo, pues complaciendo a Allah subhanahu wa ta'ala, es hacer Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero el fiqh es la interpretación de los sabios a esta Sharia. Dentro de este corpus del fiqh hay de todo. Hay errores de nuestros sabios, hay cosas que dependen de su tiempo, de su contexto cultural político,
incluso de los libros de nuestros sabios. En los libros de la exégesis hay errores que se han cometido, hay en el fiqh, hay en todo esto. Pero de ahí hasta hacer una lectura así, en contra, femenina a todos estos, Sí. y tirar todo este legado, lo rico, y yo creo que es un poco injusto. Esto quizás es el problema que tenemos que hacer. La lectura que podemos hacer de todo nuestro legado islámico haciendo estos matices es importante. Hay cosas que son fundamentos, hay cosas que aceptan la interpretación intelectual y de ahí, gracias a nuestra religión islámica, tenemos conceptos tan vivos que es el ijtihad, esta interpretación de los textos, garantizada por el propio Corán y la Sunna, incluso en la equivocación. Si yo hago el ijtihad, a interpretar los textos, y acierto, seré doblemente recompensado por Allah subhanahu wa ta'ala. Pero si yo hago este esfuerzo intelectual y me equivoco, seré también recompensado, por tu aunque esfuerzo. solamente una recompensa por el esfuerzo. Y de ahí tenemos otro concepto que es tajdid, hay que renovar la manera de un poco entender y practicar. Pero el Corán, perdona que te interrumpa, hermano Taufik, legisla para el hombre y para la mujer, por Igual. decirlo de alguna forma. Es igual, es De que ahí quiero separa- pasar a la pregunta de la hermana Nora Sheima. Esta es una pregunta que tengo para el hermano Mohammed Said. Dice, el discurso idealizado sobre la alta posición de la mujer en el Islam y sus derechos, haciendo una comparación con tiempos preislámicos y luego el gran choque con la realidad de la mujer en los países musulmanes, refiriéndose a crímenes de horror, violencia doméstica, matrimonios forzados, matrimonios con menores, negar el derecho de la mujer a la herencia, por ejemplo. Dice, ¿qué podemos decir al respecto? No es un discurso idealizado, sino es la realidad del Islam a la hora de referirse al estatus de la mujer. Lo que estamos haciendo ahí claramente es que estamos mezclando entre los valores del Islam como religión, como modelo, como sharia, como manera de vivir, y lo que es la práctica de ciertos musulmanes en ciertas sociedades y en ciertas culturas y en ciertas zonas geográficas. Por supuesto, el Islam pone a la mujer en un estatus muy destacado, y si aplicamos el mismo criterio que aplican las feministas en este aspecto, podemos considerar incluso que el hombre está siendo discriminado en el Islam, porque la mujer como madre, un sahabi le pregunta al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿quién merece el mejor trato y quién merece mi mejor compañía? Amistad. Le dice tu madre. Dice, ¿quién más? Dice tu madre. ¿Y quién más? Tu madre. Y a la cuarta le dice tu padre. Como madre tiene un estatus destacado por encima del padre como hombre. Como zawja, como mujer, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice que khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. El mejor de vosotros es el que mejor trata a su mujer y yo soy el mejor en ese aspecto. Y astawsu bin nisa'i khayra, y nos recomienda ser benevolentes y equitativos y darles el trato excelente. No hay hadices que, digamos, llaman a darle un estatus más al padre que la madre. En el caso de la madre, sí. Cuando se trata de niños, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, aquel padre que tiene 3 hijas y las educa bien y tiene paciencia con ellas y las cuida y las protege, entrará al paraíso. Y no dice lo mismo con aquellos que tienen niños. En el aspecto de la legislación islámica, a mí el Islam como hombre me obliga salir a la mezquita 5 veces al día para rezar en la mezquita. La mujer no tiene esa obligación. A mí el Islam como hombre me obliga a asumir la carga económica de la familia y mantener a mi familia. A la mujer no. A mí el Islam como hombre me obliga en un estado de guerra salir a defender el país y poner mi vida en riesgo y luchar en las Fuerzas Armadas, etc. A mí el Islam como hombre me obliga, me carga con ciertas prácticas de las cuales se exime la mujer. Si aplico la misma teoría sexista de género, voy a decir, no, es que el Islam aquí está siendo totalmente desigual, totalmente injusto en el caso de los hombres. Tenemos todas las cargas, tenemos todas las labores dificultosas y las mujeres ahí tienen un lujo. Claro, si lo ves desde la perspectiva cultural, es que claro, hay matrimonios forzosos.
el Corán dice, "Wala tukrihu fatayatikum". Nada que ver con el Islam. Nada que ver con el Corán, Islam. en Dice este es que hay sentido. matrimonios menores. No, el Islam establece unas condiciones de compatibilidad, de raciocinio, de ehlía, de aptitud a la hora de capacidad matrimonial. Habla de desigualdad en la herencia. Falso. Hay muchísimos casos en los cuales la mujer hereda más que el hombre, muchísimos casos en los cuales la mujer hereda sola y priva el hombre con su presencia de la herencia, muchísimos casos en los cuales la mujer hereda lo mismo que el hombre y solamente hay 4 casos en los cuales la mujer hereda menos que el hombre, no por cuestión de género, porque es mujer y él es hombre, sino por otras razones, por el rol social, por la carga económica, por digamos la cercanía al difunto, etc. Son cuestiones que totalmente debatibles, totalmente cuestionables, y sus respuestas están en la legislación islámica, están en el estatus que marca el Islam para la mujer. Otra cosa es la práctica de los musulmanes, otra cosa es la mala práctica de los musulmanes, de sociedades islámicas o musulmanas. El Islam es totalmente inocente en ese aspecto. A la hora de juzgar el Islam como modelo de vida, a la hora de juzgar el trato del Islam a la mujer, no hay que simplemente limitarse a lo que hacen musulmanes en su mala práctica. También hay buenos musulmanes y hay mejores ejemplos. Tenemos el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y tenemos el ejemplo de muchas familias musulmanas que aplican los valores islámicos y están viviendo en un paraíso aplicando esos valores. Reclamamos que se respete la voluntad de la mujer, sea musulmana, sea cristiana, sea judía, sea de la ideología que sea, aquella mujer que ha elegido por su propia voluntad seguir un modelo ético y una creencia determinada. ¿Por qué se le tacha a esas mujeres de tener poca capacidad intelectual, de estar manipuladas? O sea, la mujer que sigue la religión está manipulada. La mujer que se somete a la voluntad divina está manipulada, no tiene criterio, no tiene intelecto, no tiene raciocinio, no tiene capacidad mental para diferenciar. Tiene que venir una feminista para enseñarle el camino y decirle, cuidado, toda tu vida te han estado contando, engañando, contando una historia falsa de que el Islam, de que la obediencia, de que el paraíso, de que el infierno, de que la maternidad, de que el hombre, de que la mujer, de que la familia, y nosotros venimos a salvarte. No, el feminismo es la liberación, es la libertad sexual, es el rechazo de la maternidad. No, pues esa mujer también tiene su propia capacidad. Tenemos musulmanas y cristianas practicantes y judías practicantes con doctorados y están en universidades y están en centros de investigación y están desempeñando labores y están en gobiernos y están en ministerios. Y pocas veces se las toma como ejemplo, por decirlo de alguna forma. No, de esas no se hablan, esas no están manipuladas, ¿no? Hermano Tawfiq, querías añadir algo, ¿no?, al respecto. Sí, no, en la misma línea que el hermano Mohamed Said, debemos hacer un esfuerzo al tratar estos temas para no caer en... Es que hay que separar entre lo que es la religión y la religiosidad. La religión en sus textos sagrados son el Corán y la Sunna, y la religiosidad de los musulmanes tenemos de todo. Otra cosa es la cultura de estos países, cultura musulmana y la religión musulmana, la cultura islámica o la religión islámica. Si no hacemos un esfuerzo de matizar y averiguar y separar en estos dos, vamos a mezclar los términos. Y de una manera sociológica tenemos un fenómeno generalizado, un fenómeno aislado. Hay que asegurar de estos a la hora de entablar un debate científico. Nuestra hermana Naima, desde Ceuta, nos comentaba que su madre recibe una pensión por viudedad y pregunta si es legítimo usar este dinero para ir a realizar la peregrinación o el Hajj. Por supuesto, si está recibiendo este dinero y lo está utilizando para su vida, para su alimentación, lo mismo. Si es halal para esto, es halal para el resto. Es su dinero completamente halal, lícito para ella. Lo puede utilizar en lo que a ella le convenga, inshallah. Y que es mejor que hacer una peregrinación a la casa de Allah subhanahu wa ta'ala. En principio no habría ningún problema. Incluso es una buena oportunidad de hacer dua a su difunto marido, que Allah los tenga en su misericordia. Mohamed Said, nuestra hermana Karima nos dice que nos acaba de llamar desde Ceuta para calcular lo que es la idda, que debe utilizar el calendario islámico o el calendario gregoriano. Todos los preceptos islámicos se rigen por el calendario islámico.
tanto el aspecto del zakat, el aspecto del ayuno, el aspecto del Eid, la entrada del mes, la salida del mes, el aspecto del idda, tanto cuando fallece uno de los cónyuges o cuando hay divorcio, etcétera. Todos los plazos jurídicos en nuestra jurisprudencia islámica, en cuanto a tiempo se refiere, se rigen acorde al calendario islámico, única y exclusivamente. Hermano Mohamed Tawfiq, nuestro hermano Abdullah, subhanallah, que así se hace llamar, dice: Salamu alaikum, tengo una duda al respecto de la santidad en el Islam. ¿Qué se entiende por wali en el Islam? Que se podría traducir como santo, ya que en el cristianismo son una especie de ídolos intermediarios entre la persona que suplica algo a Dios y al propio Dios. Me gustaría saber qué es lo que se traduce como santo en el Islam. ¿Qué sería el equivalente, si es que lo hay? Sí, el tema wali, ¿no? Wali, Sí, sí. wali. Solamente quería añadir una cosita más al que ha dicho el hermano Mohamed Said. El tema de la idda, hay varios iddas. Me imagino que la hermana se refiere a la idda de la viuda. De la viuda, Son, sí. como ha dicho el Corán, 4 meses y 10 días. Y la tradición de nuestros sabios utilizan lo que llaman at-taghlib. Sabemos que el mes árabe es 29 o 30 días. En este caso van siempre por el número mayor. Entonces, para la hermana será 130 días y que salga de dudas, inshallah. Al tema del wali, pues es un tema que consta en nuestra aqida, en nuestras creencias islámicas. Es un estado que Allah subhanahu wa ta'ala brinda a sus siervos más justos, más devotos, más virtuosos. Pero siempre hay dos maneras para algunos que han tratado desde la negligencia y otros hasta tratarlos como intermediarios entre Dios. Y la posición islámica es siempre en el medio. Los awliya o los wali, traducirlos como santo, vamos a caer lo que siempre le llamo un islam cristianizado. El viernes, el domingo, el imam, el cura. No, esto a veces no. No, cada uno tiene sus propios términos y hay que respetar y matizar cada cultura y cada, digamos, concepto y principio. El wali es una persona devota. Incluso nunca esta persona va a declarar que es un wali. Si ya llega a declarar que es un wali, aquí en este caso los sabios le llaman que Shaitán le ha engañado. El wali pues es una persona que, alhamdulillah, Allah lo ha mencionado en varias de una aliyah, la famosa aliyah que mejor define a estos awliya es cuando Allah, glorificado sea, dice: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Esta es la mejor definición. Los awliya, estos aliados de Allah subhanahu wa ta'ala, son los creyentes y temen, aman y tienen conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta es la mejor definición coránica a estas personas awliya. Por otro lado, pues hay gente que le han dado más de lo que merecen. Le han dado un estatuto contradictorio a los principios básicos del Corán y la Sunna. Por ser wali, durante su vida o después de su muerte, lo han edificado todo un mausoleo y de ahí llegan a pedirle, en vez de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es lo que el Islam quizás rechaza. Shukran, barakallahu fik, hermano Tawfiq. Nos dicen desde Control que tenemos una llamada desde Francia, la hermana Karima. Salamu alaikum, hermana Karima, buenas tardes. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, el hermano Mohamed Said acaba de hablar un poco del matrimonio dentro del Islam y yo tengo una duda. Bueno, sabemos que nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam se casó con Aisha radiyallahu anha. Si no mal recuerdo, creo que era joven y sé que, en esos tiempos no es como ahora, eran otros tiempos, se desarrollaban de otra manera. En fin, yo tengo una duda y hay mucha gente que me cuestiona esta pregunta y no sé cómo contestarla muchas veces. Y es lo siguiente, dicen: ¿por qué vuestro profeta sallallahu alaihi wasallam se casó con una chica joven? Entonces, me gustaría que me resolvieras un poquito esta duda y aclararla, si es posible. Vale, muchas gracias, hermana Karima, desde Francia. Gracias a vosotros. ¿Tenías alguna otra pregunta? No, eso es todo. Vale, gracias. Perdona, me dicen de Control de que te llamas Yasmina. Me he equivocado con el nombre. Gracias, shukran, barakallahu fik. Hermano Mohamed Said. Este tema ya lo hemos tratado varias veces aquí y lo hemos detallado, explicado. Es una de las
conjeturas, ¿no? Una de las shubha que suelen utilizar los orientalistas o los que quieren atacar la figura del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los que quieren, por ejemplo, pegarnos esa acusación de que el Islam permite los matrimonios con los menores, dado que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam contrajo matrimonio con nuestra madre Aisha, que Allah esté complacido con ella, a la edad de 9 años, ¿no? Pidió su mano a la edad de 6 años y, digamos, contrajo matrimonio con ella efectivo a los 9 años. Esta cuestión hay que tratarla desde dos aspectos, ¿no? El aspecto del contexto histórico, la realidad, la fisiología humana de en aquel entonces, la cultura, lo aceptado socialmente en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y lo que también es aplicable a otras sociedades y otros entornos sociales, y luego la cuestión histórica. Tenemos narraciones auténticas que nos desvelan esa edad temprana de nuestra madre Aisha, pero también tenemos otras narraciones históricas que cuestionan esa edad. Tratado desde el aspecto histórico es cuestionable, no hay consenso en torno a la edad de nuestra madre Aisha, que fue a los 9 años. Narraciones que nos dan a entender que en la época de contraer matrimonio al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam podría haber tenido 14, podría haber tenido 17, podría haber tenido 19, podría haber tenido más que 20 años, según ciertas narraciones ligadas con la edad de su hermana Asma bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, pero hay narraciones explícitas en obras que son auténticas como el Bukhari y Muslim que especifican la edad, que es 9 años. Si dejamos a un lado el debate histórico de tahdid as-sin, de especificar claramente la edad de Ummuna Aisha, es decir, consensuadamente entre todos nuestros sabios y historiadores y los especialistas en la biografía dicen que tenía 9 años, eso no es cierto, hay debate. Pero vamos a dejar esto a un lado y vamos a decir que efectivamente tenía 9 años y no vamos a tener ningún reparo en explicarlo, porque tampoco huimos de esa realidad, porque es algo totalmente asumible y hoy en día es muy lógico. En aquel entonces, en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, había una realidad social totalmente diferente. La fisiología de las personas en aquel entonces era totalmente diferente a la actual. El raciocinio, ¿no? La capacidad intelectual, la capacidad mental en aquel entonces era totalmente diferente. Si hablamos de época y también de el contexto histórico geográfico, ¿no? Si hoy en día, si hablas de las personas que viven en pueblos y viven en la naturaleza y se han criado ahí, tienen digamos, unas condiciones físicas totalmente diferentes. Por lo tanto, si nos atenemos al lugar y a la historia, al momento, tiempo y espacio, podría ser de lo más lógico, de lo más normal, eso es lo que quieres decir. Y sí, hoy en día incluso estamos hablando de 9 años, o estamos hablando de una niña de 9 años en aquel entonces, que puede ser aproximadamente hoy en día a la capacidad mental y a la capacidad física de una niña de 15 y 16 años. Hoy en día tenemos comunidades y tenemos grupos sociales que siguen manteniendo esa cultura del matrimonio temprano. Tenemos la comunidad gitana que contrae matrimonio a los 14, 13 años o 12 incluso. Tenemos ciertos grupos en Estados Unidos, en Gran Bretaña, que siguen practicando ese matrimonio temprano a los 14, 13 años hoy en día, y es totalmente aceptado entre esos grupos. En la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era algo tan normal y tan asumido, pero coger esa realidad y querer extrapolarla para aplicarla hoy y justificar el matrimonio con una niña de 9 años hoy en día... No tendría cabida. No tendría cabida, Gracias, porque Sócrates. nos tenemos que atener a las bases del Islam y las condiciones de la capacidad, de la compatibilidad hoy en día. Gracias, hermano Taufik. A modo de síntesis, porque ya estamos fuera de tiempo, ¿qué podríamos añadir al respecto? Pues nos tienes que comprometer el próximo... Es un tema bastante, y la verdad, como Mohamed Said, lo hemos tratado, pero siempre esta polémica sigue. Hay que hacer ciertas... el debate este es un poco, lo veo un poco artificial, aunque ya existe. María, la Virgen, la Paz y Agonía, ¿a qué edad se iba a casar con José el Carpintero, según la cultura occidental? María tenía 9 o 12 años, y José el Carpintero tenía, no sé, 90 o 70, según las
podemos ver la famosa obra de Romeo y Julieta. ¿Qué edad tenía Romeo? ¿Qué edad tenía Julieta? Y cuando esto se trata del tema islámico, salta. Supongamos que este texto, primero, es narrado por el imam Bukhari mu'allaq, o laysa muhaqqaq. Hay dos maneras del Bukhari de tratar. Cuando el Bukhari está al 100% seguro de su autenticidad, lo narra de una manera haddathana fulan según fulan. Nos ha dicho, ¿no? Fulan según fulan. De una manera muhaqqaqa, confirmada. Y cuando el Bukhari, más o menos de una manera inteligente suya, lo deja mu'allaq, no sé cómo traducirlo, colgado. Menos veraz, pendiente. De alguna forma. Pendiente, más o pendiente. menos. Y este hadith es de Urwa ibn Zubayr, es el sobrino de Aisha, nuestra madre, la paz sea con ella, la madre de todos los creyentes. Los sabios especialistas en el hadith nos han dicho, los ahadith narrados por Urwa cuando estaba en el Medina son de fiar, pero los ahadith de Urwa cuando estaba en Irak no son de fiar, porque ya estaba mayor de edad y su memoria fallaba. Este hadith justo está narrado en la época del Irak, no está narrado en la época del Medina. Esto ya nos da el tema del Bukhari, porque lo ha dejado colgado pendiente. El mismo Bukhari en su libro trató otro hadith, decía de Aisha. Ella recordaba, no los tengo 2 minutos, porque es un tema fuerte. Es un tema quizás que deberíamos dedicarle todo un programa. El mismo Bukhari, cuando narró este hadith, nos dijo que Aisha hablaba de ella misma. Ella recordaba desde una edad tan temprana, cuando venía el profeta a ver su amigo, que era su padre Abu Bakr, y recordaba la revelación, el wahy. Yo me pregunto, ¿a qué edad tenía Aisha cuando venía el profeta a su casa? Para recordar temas tan importantes como la revelación. Si esto le añadimos 13 años de la Meca, como ha dicho Imam Muhammad, por lo menos 17 años. Otro hadith del mismo Bukhari, ella y Fátima Zahra, la paz sea con ella, la hija de nuestra madre, querido mensajero, tenían más o menos la misma edad. Y sabemos por certeza que Fátima tenía 5 años antes del Bi'tha, antes que Muhammad. Nació antes 5 años que Muhammad sea mensajero. Entonces 5 más 13 años de Meca son 18. Otro hadith nos lleva hasta 21. Y una opinión de nuestros sabios, que es una opinión que merece respeto, no tiene consenso con otros, pero es que es un tema especial de Muhammad, específico para Muhammad, para nuestro amado mensajero. No el resto de la umma debe seguirlo. Con otras cosas de los libros, sabemos que la hermana de Aisha es Asma, es de otra madre, del mismo padre, pero de otra madre, no es Roman. Y la diferencia entre Asma y Aisha son 10 años. Sabemos con certeza cuándo murió Aisha, la paz sea con ella, y sabemos con certeza cuándo murió Asma, y hacemos la diferencia de 10 años entre Aisha, por lo menos Aisha se casó con el profeta con la edad de 21 años. Todo esto es un debate que sería en este sentido comprensible. Gracias. Hay un vídeo que igual cuando lo localizamos en un consulta, si lo colgamos para que la hermana vea con detalle la explicación, inshallah. Vale, muchas gracias, hermano Tawfiq, y queridos espectadores, hermanos y hermanas, con estas reflexiones llegamos al final de este programa Consultas Islámicas. Recuerden que siempre se pueden poner en contacto con nosotros a través del número de teléfono al 911730251. Tenemos disponible el email consultas@cordobainternacional.com y no se olviden las redes sociales Facebook y Twitter. Gracias por estar ahí una vez más. Shukran, barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وتبتلوا لله يعلو شأننا فدعاؤكم في الغيب خير هدية تهدي